Otra de las carpetas que habla de un partido o movimiento político específico en el Drive es la que tiene que ver con el Partido Demócrata Cristiano. Consideré que era relevante el incluir un apartado de lectura e información sobre lo que fue la formación y acción política del Partido Demócrata Cristiano, porque a la luz de los hechos nace como un partido conservador y durante mucha de su historia es un partido conservador, a pesar de los vínculos y gestos que ha tenido hacia la izquierda y hacia posiciones definitivamente o marcadamente revolucionarias. Entendemos que el Partido Demócrata Cristiano tiene su origen en la escisión que tuvo un grupo de jóvenes justamente del Partido Conservador, que ya en los años 30 venía en marcada decadencia e irrelevancia política, y estos jóvenes, marcados por las experiencias de muchos, el haber estudiado o el estar leyendo de muchos de los sucesos que ocurrían en Europa, deciden hacer una escisión, parte llamándose Falange el partido, con una obvia referencia al falangismo español, y también a otros grupos, particularmente al rexismo belga. De hecho, Eduardo Frei Montalva, que es uno de los jóvenes fundadores de la Falange, viaja a Europa en los años 30 y se reúne entre muchos personeros políticos con León Degrelle para aprender justamente de lo que estaba realizando el rexismo como partido nacional católico, en este caso vinculado o más cercano al Tercer Reich alemán en Bélgica. Habían otros partidos políticos de una vertiente similar que eran antifascistas, sí, en distinto grado. Entendemos también que el nacimiento de la Falange y en sí del Partido Conservador, que ya lleva varios años bajo la influencia de la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Que fue propugnada con mucha fuerza justamente como una forma de combatir los males tanto del liberalismo como del marxismo, comunismo, socialismo, etc. En ese sentido, lo que tomó el Partido Conservador es un poco, o la acción social que tomó el Partido Conservador posterior Falange y posterior Democracia Cristiana, es un poco la máxima de Balmes, que dice que si se quiere evitar una revolución hay que hacer una revolución, pero en este caso una revolución desde el alma cristiana, una revolución del espíritu. Entre los jóvenes que fundan el partido también hay otros importantes como Jaime Zaguirre, Mario Góngora, etc. La Falange posteriormente empieza a tomar mucha influencia del pensador francés Jacques Maritain, del pensamiento social cristiano, que también se ve enmarcado en el periodo de entreguerras y posterior a la Segunda Guerra Mundial, que Maritain, francés, pensador social cristiano, era antifascista. De hecho, en un giro bastante extraño, pensando en que era un pensador cristiano católico, apoya a la República en España. Por lo mismo, no solo por este hecho, sino por varios más, hay bastante resquemor desde sectores más conservadores, más tradicionalistas con el pensamiento social cristiano Maritain. De todas maneras, se empieza a influir en la democracia cristiana, ya en los 40 y en los 50, lo que lleva a que sea un partido decididamente social cristiano, con mucha influencia. También viene apareciendo gente como Bernardo Leighton, viene apareciendo gente como Eduardo Cruzcoque, Castillo Velasco y otros más, con una preocupación social muy importante. O sea que al pasar los años, el contexto, el interés de la democracia cristiana como partido, más que hacer una revolución del espíritu,
más que como en sus orígenes como falange, de vincular nuevamente a las grandes masas con el espíritu y la virtud cristiana, ahora va decididamente decantando en lo más social, ya en lo más terrenal se podría decir. Si nos ponemos a pensar quizás también en la lógica de la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres de, de San Agustín. Es interesante el cambio porque así también como hemos mencionado que Jaime Guzmán tuvo que ir adaptando su pensamiento a los macro contextos geopolíticos internacionales, no solo nacionales, ellos empiezan a ver la influencia que está teniendo en Europa la democracia cristiana. Las democracias cristianas son súper exitosas en Europa, particularmente en los países que fueron azotados por la guerra, Alemania Federal, Italia, Francia, etcétera. ¿Ya? Conservadurismo asociado a la democracia cristiana, en lo cual crean estados de bienestar anteriormente a lo que fueron, por ejemplo, la socialdemocracia, etcétera, o vinculados también a lo que serían después la socialdemocracia. Se mueve en un ámbito similar a la democracia cristiana, demostrando que tenía mucha relevancia lo que estuviera pasando a nivel global para ellos, lo que queda demostrado, por ejemplo, ya cuando en las elecciones de 1964 Eduardo Frei se presenta con un abrumador apoyo internacional económico, mediático, etcétera, desde Estados Unidos, particularmente el Partido Demócrata de Estados Unidos, dada el temor que se presentaba desde Estados Unidos de que justamente se desarrollaran revoluciones de tinte marxista en el continente americano. Decide apoyar partidos que tienen una vertiente muy social, cuasi revolucionaria, como la democracia cristiana, por ejemplo, y su reforma agraria, para que no lleguen finalmente partidos decididamente, movimientos decididamente marxistas al poder. La democracia cristiana, si bien tiene esta influencia de Estados Unidos, sigue siendo apoyada, por ejemplo, por Alemania. Hasta el día de hoy tiene mucha influencia la Fundación Konrad Adenauer en lo que hace la democracia cristiana, y el hecho de que tuviese apoyos desde fuera o tuviese un ojo muy atento a lo que estaba ocurriendo afuera, no quita que, por ejemplo, ellos hayan tenido un desarrollo programático propio y, por otra parte, que hayan tenido una base de apoyo muy importante. Creo que es importante estudiar a la democracia cristiana, estudiar sus procesos, estudiar cómo pasaron de un pensamiento decididamente conservador, en que incluso llegó a uno de sus primeros referentes, que estuvo vinculado también, fue el padre San Alberto Hurtado, vinculado profundamente a la iglesia, a la labor de la iglesia, a ser lo que son ahora, porque se supieron adaptar, llegaron al poder. En mi impresión, hay un texto de Edgar de Benninger que es súper bueno, que es Benninger era el cerebro detrás de la transición a la democracia, y en mi lectura yo creo que la transición a la democracia, o sea, los gobiernos demócratas cristianos desde 1990 al 2000 fueron gobiernos decididamente conservadores y de derecha, siempre y cuando se considere el contexto externo y también la presión externa que tenía la democracia cristiana al pertenecer a la concertación en ese tiempo, y su doble eje de gobernabilidad que tenía que ver con lo que influía la democracia cristiana y el Partido Socialista. En ese sentido también es súper relevante leer no solo el desarrollo primario, los discursos primarios que tenían, incluso lo que hacía Frei en el periodo en que se termina la falange y empieza la democracia cristiana, sino que además hay un par de textos de Elwin también que hablan mucho y nos pueden entregar muchos antecedentes de formas de gobernabilidad conservadoras, resistiendo y soportando la influencia más liberal o socialdemócrata de izquierdas. Bueno,
Anteriormente hablar de socialdemocracia era hablar de izquierdas, pero en el contexto actual como que hay que aclararlo un poco. Y es un partido que hasta el día de hoy, por la base, no sé si exactamente tiene una base social militante como tuvo en algún momento, que era lejos del partido más grande de Chile, pero sí tiene un potencial en su discurso y en su postura que puede atraer a mucha gente con un discurso decididamente conservador. O sea, la democracia cristiana se hace fuerte cuando toma el discurso conservador y decae cuando finalmente adhiere a otras posturas más izquierdizantes, como ya lo ha demostrado en las últimas elecciones y en su papel en la nueva mayoría. Así que ese es finalmente el interés general que se puede presentar por leer y por estudiar a la democracia cristiana, sus orígenes, su desarrollo, sus procesos de síntesis y lo que fue por lo menos hasta el fines del siglo XX. Eventualmente voy a hacer una presentación también sobre algún texto en particular o sobre algún autor en particular que sea interesante, quizás Benninger, quizás los primeros textos de la Falange, para que también vamos desarrollando y profundizando en el desarrollo de una matriz de pensamiento conservador.